Bien, y como sabemos, la semana tal vez más importante en la entrega de resultados corporativos, y de hecho empieza esta tarde, ¿no? Iniciamos con los resultados de Google ahora, y el mercado va a estar muy centrado pues en esta entrega donde 5 de los 7 magníficos, recordemos que ya Tesla había entregado resultados la semana anterior, algo que ayudó a frenar la caída que estábamos viendo durante el mes de octubre. Y ya con estos otros magníficos, pues básicamente lo que va a ocurrir es que el mercado, yo creo que ya se va a estabilizar, o por lo menos va a tener una dirección clara antes de que conozcamos el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, veamos qué ha ocurrido durante todo el mes. Si ustedes pueden observar, aquí están los 7 magníficos, y lo que vemos es que en general todos, incluso ya Tesla, después de la entrega de resultados, se encuentran en resultados prácticamente en flat, lo que ha generado que el mercado también esté prácticamente pasivo durante todo el mes, entre utilidades y pérdidas. Entonces eso es lo que estamos observando. Aquí no hay mucho que decir porque la gráfica lo dice básicamente todo, pues al margen de este comportamiento Nvidia, que recordemos por ese buen anuncio o ese anuncio de expectativa frente al desempeño de la inteligencia artificial durante los siguientes años, pues ha continuado presentando ese resultado tan positivo. Miremos aquí por sectores y observen ustedes que este día, el 29 de octubre, es el día más fuerte de entrega de resultados. Esta semana se van a dar a conocer 168 compañías o resultados de 168 compañías de las 500 del Standard & Poor's, siendo el día de mañana el más fuerte, el más pesado. El día de hoy, perdón, es el más pesado de entregar resultados. Entonces sí es una semana supremamente importante. Ya la siguiente, el 5 de noviembre, que casualmente es el mismo día de las elecciones en Estados Unidos, es el siguiente, el tercero más importante en términos de días, pero creo yo que el mercado ya desde este viernes tendrá una visión muy clara de cómo fueron los resultados corporativos y de qué va a pasar hacia adelante con estas empresas tan importantes. Miren ustedes que independientemente de que tengamos este mes, digamos, tan chopio, tan estático, lo cierto es que en lo corrido del año 2024 se han presentado la mayor cantidad de flujos. El 70% vienen de Europa, cerca del 30% vienen de Asia, Estados Unidos. El flujo de este año, que es de casi 150 billones de dólares, 145 billones de dólares, miren ustedes que es 10 años superior al año post-crisis, post-COVID, y de hecho es casi el doble, ¿no?, de lo que se presentó el año pasado. Entonces sí es un flujo muy relevante el que se ha venido presentando. Eso significa que no solamente es una expectativa, o que no solamente los inversionistas, digamos, están mirando los documentos de los grandes bancos de inversión, sino que lo están apoyando con flujos, ¿no? Y esto para este año particularmente electoral sí que es importante, porque las razones, independiente del punto en el que arrancamos a comienzo de año, miren ustedes que y todas estas incertidumbres que se han generado durante el año, la crisis en Medio Oriente, la situación de Rusia, lo que pasó con China y Estados Unidos, esa tensión comercial, observen ustedes que al margen de toda esta situación, los inversionistas continúan confiando en la evolución de la economía en Estados Unidos. Eso yo creo que es de resaltar, porque este flujo sí que es importante y se demuestra. Ahora, cuando uno va a observar dentro de las oportunidades de inversión en todo el planeta, cuáles han sido las más rentables en los últimos 10 años, miren ustedes que en primer lugar están el Russell 1000, que son
básicamente las compañías que han presentado, las compañías Grow, que son compañías pequeñas pero que han venido presentando crecimiento por encima de dividendos. Compañías como el sector tecnológico, que son las que más se destacan, digamos, dentro de este rublo, todas las que tienen que ver con microchips, desarrollo de los mismos, sería esta, los últimos 10 años. Y en segundo lugar están las acciones del Standard & Poor's, las que se denominan las de large cap o alto capital, que en promedio en los últimos 10 años 3.4%. Eso yo creo que los números también nos lo indican por encima de cualquier otra oportunidad, como no sé, bonos, que está muy aquí abajo, o invertir en mercados emergentes, o invertir en las de valor, a compañías de valor, que son las que entregan más dividendo que crecimiento, incluso que el real estate. Esa es la primera parte. Ya dentro de las expectativas hacia el futuro, miren ustedes que el mercado se centra mucho, en el caso del mercado, esto es una expectativa de Vanguard. Y miren ustedes que para Vanguard, de manera puntual, pareciera ser que los siguientes 10 años, donde más hay oportunidades de inversiones en el mercado internacional, o sea, todo el mercado de acciones a nivel global, pero Estados Unidos no, es lo que ellos mencionan. Y en segundo lugar está en la parte de mercados emergentes. Esto es normal, diría yo, que presente esta expectativa, porque al ampliarse esa divergencia que se ha venido presentando en los últimos 10 años entre el comportamiento en los mercados desarrollados, si lo puedo llamar así, versus los mercados emergentes que han venido de capa caída, claramente el resultado de China no ha sido el mejor, incluso con todos estos tratar de reactivar el mercado chino. Miren ustedes que no ha sido posible, digamos, ver esa reactivación. Pues técnicamente pareciera ser que uno diría, mercados emergentes está muy barato, deberían tener un repunte, y por el contrario los mercados que se han desvalorizado deberían estar por lo menos apaciguando esa valorización. Sin embargo, aquí la parte técnica no solamente la que manda, y recordemos, este es simplemente el punto de vista de una compañía en particular o de un analista en particular de Vanguard. Y por eso lo quiero resaltar, porque no es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es más de corto plazo, digamos, va año a año, y pues muy seguramente a fin de año, como siempre lo hacemos, pues entregaremos nuestras expectativas de dónde tal vez vemos oportunidades puntuales de inversión. De manera táctica ya es diferente. Desde el punto de vista táctica, sí, para nosotros China puede presentar una oportunidad en particular ahora, por esas medidas, vuelvo y reitero, del Banco Central de China, pero es una posición táctica de corto plazo, máximo unos 6 meses, donde podríamos ver un retorno interesante tal vez, pero observen ustedes que ese punto de vista es bien diferente a este, donde ya la apuestan a muy largo plazo a la evolución de esos mercados. Ahora, la semana pasada, pues de manera muy breve finalizó esa reunión de los BRICS, y yo creo que para destacar tal vez el descalabro tan grande que tuvo Venezuela al asistir sin ser invitado primero y al tratar de ser incluido dentro de los grupos de los BRICS, pero yo creo que lo más puntual o lo más importante, relevante ahí, fue ver cómo Brasil le da la espalda y prácticamente cierra la puerta para que Venezuela entre en los BRICS. Si bien es cierto que estos países que ustedes saben tratan de buscar su propia forma de operar y transar sin involucrar al dólar, miren ustedes que eso, al parecer ya en números reales, como lo que estábamos hablando ahora, pues muestran que realmente al dólar parece que no le importa mucho. De hecho, el dólar continúa fortaleciendo su participación en el mercado internacional, en lo que tiene que ver con esas transferencias de exportaciones e importaciones, y esto se ve reflejado a través del mercado SWIFT. El euro, por el contrario, pues pierde, digamos, fortaleza sobre todo desde la época post-COVID. Miren ustedes después aquí del 2022 cómo el euro ha perdido, digamos, esa participación, es decir, esa fortaleza, donde los operadores internacionales o los exportadores o comercializadores internacionales tal vez prefieren, o no, tal vez no, prefieren definitivamente tener sus operaciones respaldadas por el dólar. Esto
pues va en contra, ¿no?, de lo que estaban supuestamente hablando los BRICS. Y sí es cierto, dentro de esos países, China, Rusia, Irán, pues ellos siguen transando, operando en sus divisas locales, pero de todas maneras no le ha golpeado para nada el tema del dólar, el tema de, digamos, de esta guerra de divisas. Ahora, entremos un poco al tema tal vez más importante que nos acata durante esta semana que viene, después vuelvo y reitero, después del jueves prácticamente la entrega de resultados ya pasa a segundo plano y nos vamos a concentrar únicamente en las elecciones, que son el famoso supermartes. Entonces aquí tenemos en primer lugar el desempeño de los mercados, del mercado accionario en diferentes elecciones presidenciales donde las encuestas estaban muy cerradas, algo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no?, donde no hay un claro tal vez vencedor en las mismas. Entonces tuvimos diferentes años, están nombrados acá, el 52, 76, los ganadores, 2004, 2020 fue el último Biden, donde las elecciones estaban muy apretadas. Lo que se puede concluir aquí en esta gráfica, ya lo vamos a ver más adelante de otra manera que de pronto es un poco más clara, es que tal vez previo a las elecciones tenemos un mercado muy plano y después de las elecciones tenemos un mercado que en general, varias oportunidades acá tenemos, en general las elecciones se comportan o presentan un buen desempeño, es más, una valorización en los últimos meses del año cercana o en promedio entre un 6 a 8%, pensaría yo. Esa es la valorización que se podría esperar post elecciones, independientemente del ganador, porque esto es simplemente mostrando cuando vuelvo y reitero, las encuestas están muy apretadas como es la actualidad. Miremoslo desde otro escenario que es un poco más claro. Miren ustedes aquí, y aquí lo que estamos mostrando es todas las elecciones desde 1948, excluidas algunas donde se presentó recesión. Entonces son años como este, ¿no?, años donde teníamos elecciones y donde no había recesión. Miren ustedes que el promedio de las mismas muestra que antes de las elecciones se presenta una caída, algo que estamos particularmente viviendo o vivimos muy similar, una leve época de estancación o de estancamiento, y después lo que vamos a ver o lo que se ha observado, perdón, no es seguro esto que vamos a ver, disculpen, pero lo que se ha observado estadísticamente desde el 1948 es un rally. Aquí el rally es más o menos equivalente, miren ustedes, salta desde 108 a 114, que sí es más o menos entre ese 6 y 8%. Eso pensaríamos nosotros que podría presentarse teniendo en cuenta dos escenarios que realmente nos ayudaran a que se presentara este evento, si lo puedo llamar así. Lo primero, que los resultados corporativos pues vengan muy positivos, o sea, así como dio la sorpresa Tesla, que Google esta tarde nos ayude y las otras compañías el resto de la semana, pues estamos hablando básicamente de 2 días, el día miércoles y el día jueves. Ya el viernes esto estará decidido. Eso es lo primero, ahí podría empezar el impulso. Las elecciones, si bien es cierto, son el día martes, los resultados que generalmente son anunciados o que más rápido han sido anunciados de manera oficial, se han presentado hasta el día sábado. De hecho, la cadena Fox, que es la cadena que en las últimas 3 elecciones ha sido la primera y la más acertada en anunciar el presidente, ¿ya? Porque pues si uno puede ver resultados previos, la gente puede ir haciendo apuestas martes, miércoles, jueves, martes no, miércoles en la mañana, jueves, viernes. Lo cierto es que el anuncio oficial muy seguramente se va a dar hasta la siguiente semana, pero como les mencioné, Fox News tradicionalmente y ya se comprometieron a que el sábado en la mañana más tardar van a anunciar el nuevo presidente o la presidente de Estados Unidos. Ahora miremos un poco los impactos. El primer impacto que me gustaría tratar con ustedes es el impacto negativo. Y ese impacto negativo tiene que ver... un minuto, por favor. Lo primero es que en términos de impuestos, que es la parte superior
y es este punto donde dice el golpe a los resultados. Miren ustedes que el golpe a los resultados desde el punto de vista, digamos ya puntual empresa por empresa, sector por sector, pareciera ser que el impacto más negativo en términos de impuestos, porque podría aumentarse los mismos, es por el lado de Kamala Harris, 4.7% podrían incrementarse esos impuestos, y por el lado de Trump cerca del 4%, pero miren ustedes que es un beneficio que podría ayudar a las empresas. Eso es lo que se presume basado esto únicamente en los planes de gobierno y en los discursos que han manifestado. Esto no está escrito sobre piedra, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque ustedes saben, en la época de elecciones pues todos prometen miles de cosas, pero algo muy diferente es lo que se vaya a llevar a cabo en la realidad. Pero aquí en los sectores, miren ustedes, sector financiero y consumos serían tal vez los que se afectarían más, y por el otro lado tenemos un efecto positivo en el lado de Trump, donde consumo y financiero también serían los más beneficiados. Básicamente los impuestos pasarían actualmente de 21 a 28% se incrementarían, mientras que en el lado de Trump se beneficiarían desde ese 21, podrían bajar al 15%, según, vuelvo y reitero, los planes de gobierno que han presentado los candidatos. Esto no quiere decir que el Congreso de Estados Unidos lo vaya a aprobar y que esto vaya a estar escrito en piedra, pero sí es una manera, digamos, en la que ellos han tratado de ganar votos, ¿no? Tal vez está con más realidad, tal vez Trump con un poco más de fantasía, si lo puedo llamar así, pero no lo puedo asegurar. Ahora, ya vimos lo que va a pasar con las empresas en el largo plazo. En el corto plazo, los impactos de mercado que pueden llegar a presentarse en el primer punto, aquí básicamente lo que estamos viendo es si el gobierno va a ser trifecta, es decir, si todo el gobierno va a ser republicano, es este el escenario. Si el gobierno le va a tocar a Estados Unidos ser el mandatario, y si va a tener al Senado o al Congreso en su contra, es decir, si el Congreso va a ser demócrata. Y aquí también están los escenarios de Kamala Harris. En el caso de los bonos del Tesoro americano, el escenario es muy negativo en el caso en el que Trump gane, el escenario inicial. Trump gana y muy seguramente vamos a ver unos bonos desvalorizándose cerca de 50 puntos básicos en los de 10 años, entre 25 y 50 puntos básicos, eso es lo que pasaría. Y miren ustedes que en el caso de Kamala Harris lo que tendríamos es unos bonos del Tesoro muy estables. Ahora, en lo que tiene que ver con sectores que uno debe aprovechar y comprar, pues está, en el caso de que gane Trump, estaría el sector financiero, estaría todo el sector industrial, las criptomonedas y el sector de energía. Estos son los sectores que más serían favorecidos en el caso de que ganara Trump. Y en el caso de que ganara Harris, los sectores mejor favorecidos sería tecnología y el sector de defensa. Miren ustedes que los dos impactos son bien diferentes. En lo que tiene que ver con renta fija, no es tan bueno, al parecer, que ganara Trump. En el caso de Harris es prácticamente imperceptible, no debería un impacto muy grande. Y este impacto está directamente ligado, sobre todo en el caso de los bonos, donde hay un efecto más grande, tiene que ver con lo que está ocurriendo con el dólar. Y lo que viene ocurriendo también con el oro. Lo que estábamos viendo aquí en el movimiento del dólar, lo que estábamos viendo aquí anteriormente en el movimiento del dólar, con ese fortalecimiento del mercado, digamos, o con la operatividad del dólar en las transacciones internacionales, está ligado con el fortalecimiento del dólar en la actualidad y con el fortalecimiento también del oro. Miren ustedes que los inversionistas, cuando tratan de refugiarse y buscan estos dos activos o buscan mayor seguridad,
pues en general van a buscar el oro y al parecer también el dólar, ¿no? Incluso simplemente para irse en estos money markets. Pero eso favorece únicamente las inversiones de muy, muy corto plazo. Lo que ocurre desafortunadamente es que esa valorización del oro y del dólar impacta negativamente pues las tasas de interés, y es lo que podría ocurrir acá. Al Trump tratar de defender su mercado, porque él lo ha dicho de manera abierta, lo que quiere es hacer grande América otra vez, etcétera, y a defender, digamos, la producción local, pues es claro que sí se podría presentar ese efecto adverso en los bonos del Tesoro americano, y por eso está en esa línea. Kamala Harris no tiene ese discurso, entonces no debería presentarse ese efecto. Ya en los sectores, pues depende obviamente de lo que hemos observado en los discursos, en los diferentes discursos, y también hacia dónde ellos quieren apuntar. Trump ha sido claro, quiere reactivar la producción industrial en Estados Unidos, quiere apoyar la evolución de las criptomonedas y como uso, digamos, tradicional o como uso normal, o normalizarlo mejor el uso de las criptomonedas en Estados Unidos. Entonces miren que estos discursos han sido bien enfáticos, y lo que nos ayudan es a determinar cuál sector podría ser mejor o peor. Ahora, en lo que tiene que ver con esos grupos de compañías o esos grupos de sectores que son donde más podría ayudarse o beneficiarse, pues definitivamente, reitero, están los grupos de compañías cíclicas, como son el industrial, como es la energía, y por el otro lado tenemos a la tecnología y el sector defensivo, digamos que esos son los donde hay más divergencias en los diferentes escenarios presidenciales. Independientemente de cuál de los dos sea elegido, pues este escenario base no debería cambiar, donde efectivamente tenemos esa corrección y muy seguramente una valorización que, reitero, desde nuestro punto de vista para fin de año debería ser a partir del momento en el que se anuncie, que va a ser muy seguramente entre el fin de semana del 9 de noviembre. De ahí hasta fin de año deberíamos presentar una valorización del mercado accionario entre un 5 hasta un 8%. Ahora, como les mencionaba anteriormente, este martes es importante, digamos que aquí arranca todo. Miren ustedes, vamos a tener aquí a Google, mañana en la tarde vamos a tener a Microsoft y Meta, y el día jueves también en la tarde vamos a tener a Amazon y Apple. Pues aquí tenemos esas compañías que son las que van a determinar realmente el futuro del desempeño del Standard & Poor's, y como esperamos que nos den la sorpresa muy similar a Tesla, pues lo que podríamos tener es unas valorizaciones adicionales. Tal vez después del martes lo que vamos a tener es un mercado muy estable, donde estemos en la parte superior, incluso algunas correcciones no serían malas, pero después de ese fin de semana, ahí lo que vamos a tener es una valorización, o lo que deberíamos tener según la estadística es una valorización consolidada, donde ya les mencioné cuáles sectores tal vez podrían ser los que más o menos se beneficiaran dependiendo de quién sea el presidente. El mercado entonces continúa siendo positivo, menos positivo que la semana anterior, pero continúa siendo positivo, y esto es normal porque llevamos todo un mes donde prácticamente hemos visto unas compañías que han estado quietas entre pérdidas y ganancias, y aquí pues necesitamos son como ya puntos de decisión, digamos, para ver si existe valorización o si definitivamente pues vamos a tener una caída. Bueno, los escenarios negativos, yo creo que después del momento de las elecciones, o la probabilidad que tengamos un escenario negativo después del día de las elecciones es muy bajo. No quiere decir que sea imposible. Recordemos lo que ocurrió cuando esos simpatizantes de Trump trataron de tomarse el Capitolio, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Pasemos a ver qué ha ocurrido con nuestro portafolio. Aquí básicamente pues tenemos un mismo escenario desde la semana anterior. De hecho, algo estamos igual. Los portafolios están básicamente en lo mismo. Tenemos esa diferencia que ya saben por qué razón es, pero aquí lo que va a definir el movimiento definitivamente va a ser las elecciones y los resultados corporativos.
Tenemos, miren ustedes, todo el mes de octubre básicamente quieto, aquí no hay mucho que decir. Y ya para finalizar, en dónde nos debemos concentrar, pues si tenemos entrega de resultados, ya vieron ustedes, noche de martes, noche de miércoles y noche de jueves, después del cierre, y después el día viernes, bueno, el jueves y el día viernes vamos a tener datos de desempleo y el Core PCE, datos que desafortunadamente, digamos, no, obviamente son muy importantes, pero que en este momento tal vez el mercado no les va a dar la relevancia que tienen, tal vez hacia adelante, los primeros días de noviembre ya se empiece nuevamente a hablar de estos dos datos, bueno, a menos de que tengan una sorpresa fuerte, pero no creo que el mercado se controle ahí, y ya a partir del viernes de lo único que se va a hablar son las elecciones. Entonces les recomiendo mucha cautela todavía, también leer nuestro disclaimer, y les agradezco como siempre su participación en nuestro comité de inversiones. Nos vemos la próxima semana.